Capítulo 35. Jacob en Betel. Dios dijo a Jacob: Ponte en camino, sube a Betel. Allí te establecerás y levantarás un altar al Dios que se te apareció cuando ibas huyendo de tu hermano Esaú. Llamó Jacob a toda su familia y a los que estaban con él y les ordenó: Arrojen lejos a los dioses extranjeros que tienen con ustedes. Purifíquense y cámbiense la ropa. Después subiremos a Betel. Allí edificaré un altar al Dios que me oyó el día de mi angustia y que me acompañó durante mi viaje. Entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían consigo, así como los aros de las orejas, y Jacob los enterró bajo una encina que hay junto a Siquem. Luego levantaron el campamento. Un pánico se apoderó de los habitantes de las ciudades vecinas, de tal manera que nadie se atrevió a perseguirlos. Jacob llegó con toda su gente a Luz, que está en territorio cananeo y que ahora se llama Betel. Levantó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí fue donde se le había aparecido Dios cuando iba huyendo de su hermano. Por ese mismo entonces murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue sepultada cerca de Betel, bajo la encina que después se llamó Bacut, o sea, llanto. Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando regresaba de Padán Aram y lo bendijo diciendo: Tu nombre es Jacob, pero desde ahora no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Así pues, le puso por nombre Israel y agregó: Yo soy el Dios de las alturas. Sé fecundo y multiplícate. Una nación, o mejor, un grupo de naciones nacerá de ti, y reyes saldrán de tu linaje. Te daré la tierra que di a Abraham e Isaac, y la daré a tus descendientes después de ti. Después Dios se alejó. Jacob puso de pie una piedra conmemorativa en el lugar en que había hablado con Dios, y derramó sobre ella vino y aceite. Jacob llamó Betel al lugar en que había hablado con Dios. Partieron de Betel, y faltando ya poco para llegar a Efratá, Raquel dio a luz. Tuvo un parto muy difícil, y cuando sus dolores eran más intensos, la partera le dijo: Ánimo, que este es también un hijo. Y dando el último suspiro, pues estaba muriendo, lo llamó Benoní, o sea, hijo de mi dolor. Pero su padre le dio el nombre de Benjamín. Así es como murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efratá, que es Belén. Jacob puso una piedra de pie sobre su tumba. Es la piedra de la tumba de Raquel que se ve hoy todavía. Partió después Israel y levantó sus tiendas más allá de Migdal-eder. Mientras Israel moraba en aquella tierra, ocurrió que Rubén se acostó con Bilhá, concubina de su padre, e Israel llegó a saberlo. Los 12 hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, hijos de Lía: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón; hijos de Raquel, José y Benjamín; hijos de Bilhá, la sirvienta de Raquel, Dan y Neftalí; hijos de Selfa, la sirvienta de Lía, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que nacieron en Padán Aram. Volvió Jacob a la casa de su padre Isaac, a Mambré, junto a Kiriat Arbe, es decir, Hebrón, donde Abraham e Isaac habían vivido como forasteros. Isaac vivió 180 años, murió muy anciano y fue a reunirse con sus antepasados. Lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Capítulo 36. Esaú, padre de los edomitas. Estos fueron los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Esaú tomó por esposas a mujeres cananeas: a Ada, hija de Elón, elitita; a Olibama, hija de Aná, hijo de Sebeón el jorita; y a Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Ada le dio a luz a Elifaz. Basemat fue madre de Rauel, y Olibama tuvo a Jeús, a Aielón y a Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en Canaán. Tomó después Esaú a sus esposas, a sus hijos e hijas, a todos los miembros de su familia, los rebaños, todos los animales y todos los bienes que había logrado en la tierra de Canaán, y se fue a la tierra de Seir, lejos de su hermano Jacob, porque los dos eran muy ricos y no podían vivir juntos, ya que no cabían sus rebaños en la tierra que habitaban.
Fue así que Esaú se ubicó en los montes de Seir. Esaú es Edom. Estos son los descendientes de Esaú, padre de los edomitas, que viven en la región montañosa de Seir. Y estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, mujer también de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Timna, Omar, Sefo, Gatam y Cenez. Elifaz, hijo de Esaú, tenía también a Timna como concubina, y le dio a luz a Amalec. Estos son los descendientes de Ada, esposa de Esaú. Estos son los hijos de Reuel: Nayat, Nahat, Saraj, Samma y Mesa. Estos son los descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Y los hijos de Olivama, esposa de Esaú, hija de Aná, hijo de Zebeón, fueron estos: Jeús, y Elón y Coré. Estos son los jefes de los hijos de Esaú, de los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú: el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Sefo, el jefe Cenez, el jefe Coré, el jefe Gatam, el jefe Amalec. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son descendientes de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú: Maat, Sará, Sama, Mesa. Estos son los jefes de Reuel en la tierra de Edom, y son los descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de Olivama, esposa de Esaú, son Jeús y Elón, Coré. Estos son los jefes de Olivama, hija de Aná, esposa de Esaú. Estos son los hijos de Esaú, y estos son sus jefes. Esaú es Edom. Estos son los hijos de Seir, el jorita, que habitaban en aquella tierra: Lotán, Sebal, Sebeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los joritas, hijos de Seir, en el país de Edom. Los hijos de Lotán fueron Jori y Gemán. Tamna era hermana de este mismo Lotán. Los hijos de Sebal fueron Albán y Manahat, Ebel, Sefe y Onam. Y los hijos de Sebeón, Aya y Aná. Este Aná es el que descubrió las aguas termales en el desierto, mientras andaba pastoreando los burros de su padre Sebeón. Estos son los hijos de Aná: Disón y Olivama, hija de Aná. Estos son los hijos de Disón: Hamdam, Esebán, Getrán y Caram. Los hijos de Eser fueron Balaán, Sabán y Acán. Y los hijos de Disán, Hus y Aram. Estos son los jefes joritas: el jefe Lotán, el jefe Sebal, el jefe Sibón, el jefe Aná, el jefe Disón, el jefe Eser, el jefe Disán. Estos son los jefes joritas, y estas son sus tribus en el país de Seir. Estos son los jefes que reinaron en Edom antes de que hubiera reyes en Israel. En Edom reinó Belá, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad era Dinaba. A la muerte de Belá reinó en su lugar Jobab, hijo de Sara, natural de Bosra. Jobab murió y reinó en su lugar Husam, de la tierra de los temanitas. Murió Husam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Badad, el cual derrotó a Madián en los campos de Moab. El nombre de su ciudad era Abit. Murió Hadad y les sucedió en el reino Semla de Masreca. Murió Semla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot del río. A la muerte de Saúl subió al trono Balanán, hijo de Acober. Murió Balanán y ocupó el reino Adar, cuya ciudad se llamaba Faú, y su mujer Metable, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos son los nombres de los jefes de Esaú, y son los nombres de sus familias y territorios: el jefe Timna, el jefe Alba, el jefe Jefet, el jefe Olivama, el jefe Eta, el jefe Finón, el jefe Cenes, el jefe Temán, el jefe Mabaar, el jefe Magdiel, el jefe Hiram. Estos son los jefes de Edom, y estos son los nombres de sus clanes y de las tierras que ocupan. Esaú es el padre de los edomitas. Capítulo 37. Jacob, por su parte, se estableció en Canaán, país donde había vivido su padre. Historia de José. José y sus hermanos. Esta es la historia de la familia de Jacob. A los 17 años, José se dedicaba a cuidar ovejas. Siendo todavía un adolescente, ayudaba a los hijos de Bilhá y de Selfa, mujeres de su padre. En cierta ocasión, informó a su padre sobre la mala reputación que sus hermanos tenían. Israel quería a José más que a sus otros hijos, pues le había nacido en su ancianidad,
Incluso le había hecho una túnica con mangas. Sus hermanos, viendo que su padre le prefería a sus otros hijos, le tomaron rencor y hasta le negaban el saludo. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Miren, les dijo, el sueño que he tenido. Estamos nosotros atando gavillas en medio del campo cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía derecha. Entonces las gavillas de ustedes la rodearon y se postraron ante la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿eso quiere decir acaso que tú vas a reinar sobre nosotros o que vas a mandarnos? Y lo aborrecieron más aún a causa de sus sueños y de sus interpretaciones. Tuvo José todavía otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño, esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Su padre, que también lo escuchaba, lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos tendremos que inclinarnos ante ti? Sus hermanos se pusieron envidiosos con él, mientras que su padre conservaba esto en la memoria. Vendido por sus hermanos. Sus hermanos habían ido a apacentar el rebaño de su padre a Siquem, e Israel dijo a José, tus hermanos están cuidando las ovejas en los pastos de Siquem. Ven, que quiero mandarte donde ellos. Contestó José, aquí estoy. Su padre le dijo, anda a ver cómo está el rebaño y cómo se encuentran tus hermanos, y ven después a contármelo. Lo envió, pues, desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Un hombre lo vio que andaba perdido por los campos y le preguntó, ¿qué buscas? Le respondió, estoy buscando a mis hermanos. Dime, por favor, ¿dónde están con sus rebaños? El hombre le contestó, se han ido de aquí, pues les oí decir, vámonos a Dotán. Y José salió en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Al verlo desde lejos y antes de que llegara, se pusieron de acuerdo para matarlo. Se dijeron, allí viene el soñador. Este es el momento, matémoslo y echémoslo en un pozo cualquiera y diremos que algún animal feroz lo devoró. Ahí vamos a ver en qué quedan sus sueños. Al oír esto, Rubén quiso salvarlo de sus manos y les dijo, no lo maten, no derramen sangre, les dijo Rubén, échenlo más bien en aquella cisterna allá en el desierto, pero no pongan las manos sobre él. Esto dijo para sacarlo de sus manos y devolverlo después a su padre. Fue así que cuando José llegó junto a ellos, le sacaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron a una cisterna que estaba seca, sin agua. Se sentaron para comer, cuando alzando los ojos, vieron una caverna de ismaelitas que venía de Galaad, con sus camellos cargados de goma, de bálsamo y de resina que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y tapar su sangre? Mejor vendámoslo a esos ismaelitas, y no pongamos nuestras manos sobre él, pues es nuestro hermano y carne nuestra. Sus hermanos le hicieron caso, y al pasar unos madianitas, que eran mercaderes, sacaron a José del pozo, lo vendieron a los madianitas por 20 monedas de plata, y éstos llevaron a José a Egipto. Al regresar Rubén al pozo, ya no encontró a José. Rasgó sus vestidos, y volviendo donde estaban sus hermanos, les dijo, el muchacho ya no está, ¿y qué hago ahora? Entonces tomaron la túnica de José, y, degollando un cabrito, la tiñeron con su sangre. Enviaron la túnica de manga larga a su padre con este mensaje, esto hemos encontrado, mira a ver si es la túnica de tu hijo. Jacob la reconoció y exclamó, es la túnica de mi hijo, algún animal feroz lo ha devorado. José ha sido despedazado. Jacob desgarró sus vestidos, se vistió con un sayal, e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarlo, pero él no quería ser consolado, y decía, estaré todavía de duelo cuando descienda donde mi hijo al lugar de las sombras. Y su padre lo lloró. Entretanto los madianitas llegaron a Egipto y vendieron a José a Potifar, funcionario del palacio de Faraón y capitán de la guardia. Capítulo 38. Historia de Judá y Tamar. Por aquel tiempo Judá se separó de sus hermanos y bajó donde un tal Jirá, que era de Adulam. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Sué, a la que tomó por esposa. Esta quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Tuvo un segundo hijo al que llamó Onán, y, estando en Kesib, dio a luz un tercer hijo al que puso el nombre de Sela. Judá tomó como esposa para su primogénito a una mujer llamada Tamar. Primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé, y él lo hizo morir. Entonces Judá
dijo a Onán: cumple con tu deber de cuñado y toma a la esposa de tu hermano para darle descendencia a tu hermano. Onán sabía que aquella descendencia no sería suya, y así cuando tenía relaciones con su cuñada, derramaba en tierra el semen para no darle un hijo a su hermano. Esto no le gustó a Yahvé, y también a él lo hizo morir. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: vuelve como viuda a la casa de tu padre hasta que mi hijo Selá se haga mayor. Porque Judá tenía miedo de que Selá muriera también, al igual que sus hermanos. Tamar se fue y se quedó en la casa de su padre. Bastante tiempo después murió la esposa de Judá. Terminado el luto, Judá subió con su amigo Jirá de Adulam a Timna, donde estaban esquilando sus ovejas. Alguien informó a Tamar de que su suegro iba camino de Timna para la esquila de su rebaño. Ella entonces se sacó sus ropas de viuda, se cubrió con un velo y con el velo puesto fue a sentarse a la entrada de Enaín, que está en el camino a Timna, pues veía que Selá era ya mayor y todavía no la había hecho su mujer. Al pasar Judá por dicho lugar, pensó que era una prostituta, pues tenía la cara tapada. Se acercó a ella y le dijo: déjame que me acueste contigo, pues no sabía que era su nuera. Ella le dijo: ¿y qué me vas a dar para esto? Él le dijo: te enviaré un cabrito de mi rebaño. Mas ella respondió: bien, pero me vas a dejar algo en prenda hasta que lo envíes. Judá preguntó: ¿qué prenda quieres que te dé? Ella contestó: el sello que llevas colgado de tu cuello, con su cordón, y el bastón que llevas en la mano. Él se los dio y se acostó con ella y la dejó embarazada. Ella después se marchó a su casa y, quitándose el velo, se puso sus ropas de viuda. Judá envió el cabrito por intermedio de su amigo de Adulam, con el fin de recobrar lo que había dejado a la mujer, pero no la encontró. Entonces preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está la prostituta que se sienta en Enaín al borde del camino? Le respondieron: nunca ha habido prostituta alguna por allí. Volvió pues el hombre donde Judá y le dijo: no la he encontrado, e incluso las personas del lugar dicen que jamás ha habido prostituta por esos lados. Judá respondió: que se quede nomás con la prenda, con tal que la gente no se ría de nosotros. Después de todo, yo le mandé el cabrito y si tú no la has encontrado, yo no tengo la culpa. Como 3 meses después le contaron a Judá: tu nuera Tamar se ha prostituido y ahora está esperando un hijo. Entonces dijo Judá: llévenla fuera y que sea quemada viva. Pero cuando ya la llevaban, ella mandó a decir a su suegro: me ha dejado embarazada el hombre a quien pertenecen estas cosas. Averigua, pues, quién es el dueño de este anillo, este cordón y este bastón. Judá reconoció que eran suyos y dijo: soy yo el culpable y no Tamar, porque no le he dado a mi hijo Selá, y no tuvo más relaciones con ella. Cuando le llegó el tiempo de dar a luz, resultó que tenía 2 gemelos en su seno. Al dar a luz, uno de ellos sacó una mano y la partera la agarró y ató a ella un hilo rojo, diciendo: este ha sido el primero en salir. Pero el niño retiró la mano y salió su hermano. ¿Cómo te has abierto brecha?, dijo la partera, y lo llamó Pérez. Detrás salió el que tenía el hilo atado a la mano y lo llamó Seraj. Capítulo 39. José, pues, fue conducido a Egipto y Putifar, funcionario del palacio de Faraón y capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían traído. Yahvé estuvo con José y le fue bien en todo, y se quedó en casa del egipcio, su amo. El egipcio vio que Yahvé estaba con José y hacía prosperar todo cuanto emprendía. José le cayó en gracia a su amo, quien lo retuvo junto a él, lo hizo mayordomo de su casa y le confió todo cuanto tenía. Desde ese momento Yahvé bendijo la casa del egipcio en consideración a José. Dio prosperidad tanto a la casa como al campo. En vista de esto, el egipcio dejó que José administrara todo cuanto poseía y ya no se preocupó más que de su propia comida. José era muy varonil y de buena presencia. Algún tiempo después, la esposa de su amo puso sus ojos en él y le dijo: acuéstate conmigo. Pero José se negó y le dijo: mi señor confía tanto en mí que no se preocupa para nada de lo que pasa en la casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. Aquí tengo tanto poder como él. Nada me ha prohibido, excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo, pues, voy a cometer un mal tan grande y pecar contra Dios? Y aunque ella insistía día tras día, José se negó a acostarse a su lado y estar con ella.
Cierto día, José entró en la casa para cumplir su oficio, y ninguno del personal de la casa estaba en ella. La mujer lo agarró de la ropa diciendo, «Vamos, acuéstate conmigo». Pero él, dejándole su ropa en la mano, salió afuera corriendo. Ella vio que José había huido, pero que ella tenía en manos su ropa. Llamó pues a sus sirvientes y les dijo, «Miren, han traído aquí a un hebreo para que se burle de nosotros. Ha querido aprovecharse de mí, pero yo me he puesto a gritar». Y al sentir que yo levantaba la voz y gritaba, salió huyendo y dejó su manto en mis manos. La mujer depositó el manto a su lado hasta que el patrón de José llegó a casa, y le repitió las mismas palabras. «Ese esclavo hebreo que tú nos has traído se me acercó para abusar de mí. Cuando grité pidiendo auxilio, él salió huyendo y dejó su ropa en mis manos». Cuando el patrón oyó lo que le decía su esposa, «Mira lo que me ha hecho tu esclavo», se puso furioso. Tomó preso a José y lo metió en la cárcel donde estaban encarcelados los prisioneros del rey. Y José quedó encarcelado, pero Yahvé lo asistió y fue muy bueno con él. Hizo que cayera en gracia al jefe de la prisión. Este le confió el cuidado de todos los que estaban en la prisión, y todo lo que se hacía en la prisión José lo dirigía. El jefe de la cárcel no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba José, pues decía, «Yahvé está con él y hace que le vaya bien en todo».